My mother told me, galley with good oars, stand up on the prow. My mother told me, someday I will buy. Vikingos ha llegado a su fin. Esta historia de héroes nórdicos nos acompañó desde el año 2013, cuando estrenó la primera temporada, hasta finales del 2020. Como cada serie con la cual nos enganchamos, nos enamoramos de sus personajes y a veces llegamos a fantasear sobre cómo se sentiría ser ellos, disfrutar de sus aventuras y vivir en su época. A su vez, de la misma forma en que nos enamoramos de unos, también odiamos a otros, y esa es la magia de la ficción. Gracias a todo el equipo de creadores y productores y las interpretaciones de los actores, podemos experimentar todo tipo de emociones. Muchas veces, una historia de ficción bien contada nos invita a descubrir facetas e intereses propios que desconocíamos. En el caso de Vikingos, para mí representó una aventura que despertó mi interés por indagar sobre diferentes culturas, adentrarme en la mitología de distintas civilizaciones y, por supuesto, a querer saber mucho más acerca de los pueblos vikingos. Metiéndonos en este cierre que se le dio a la serie, puntualmente en la segunda parte de la temporada 6, tengo que decir que a mí particularmente me dejó con varias sensaciones encontradas. Primero vamos a hacer algunas observaciones sobre la trama, luego nos meteremos con más detalle a analizar el viaje final de los personajes y por último, con esta información previa, voy a exponer las conclusiones a las que podemos llegar como espectadores para comprender mejor este final de la serie, al menos desde mi punto de vista, por supuesto. Por eso luego de ver el video me gustaría que hagas tus comentarios sobre lo que te pareció el final de Vikingos. En cuanto a la trama de estos 10 capítulos, creo que podemos identificar 3 etapas bien marcadas. Esta segunda parte arrancó muy potente en el primer capítulo con la muerte de Bjorn, dejando hasta el último suspiro para defender a su pueblo de los Rus. Luego entró en un bache profundo entre el capítulo 12 y el 16, donde realmente las escenas se hacían pesadas, aburridas y costaba verlas porque lo que sucedía no tenía mucho sentido. Lo que pasa en Kattegat, en Kiev y en el viaje de Uwe, la verdad es que no atrapa ni un poco y parecía que estábamos viendo solo una sucesión de hechos que no llamaban para nada la atención. Y finalmente, del capítulo 17 en adelante, creo que recuperamos un poco la emoción y podemos observar el desenlace final de la mayoría de los personajes, y donde nos quedan muchas cuestiones para analizar. En estos capítulos vemos una nueva incursión de Ivar, Berserk y Harald en Wessex, y la llegada de Uwe a América. Dicho esto, creo que lo más importante de este final es poder observar y analizar la transformación y el desenlace de los personajes más destacados, esos que han llegado hasta los últimos momentos de esta historia. En primer lugar, hablemos de Bjorn, quien nos acompañó desde el primer capítulo cuando aún era un niño y que pudimos ver, con aciertos y errores, cómo fue evolucionando a lo largo de las 6 temporadas. El primer capítulo de la segunda parte fue de lo mejor de esta última entrega, donde pudimos ver a Bjorn con un desenlace heroico y emocionante. Sin dudas, fue uno de los personajes con el final más digno, y no solo de estos últimos capítulos, sino de toda la serie. Creo que tanto Ragnar como Lagertha también merecieron tener un final así de épico, aunque a mi criterio no gozaron de esa suerte. Ragnar terminó en un pozo lleno de serpientes habiendo decepcionado a todo su pueblo, y Lagertha apuñalada por la versión más patética y lamentable de Berserk. Volviendo a Bjorn, no podía morir de una mejor manera. Como terminó el episodio 10 donde estaba muy mal herido, sabíamos que no iba a aguantar mucho más. A pesar de eso se las ingeniaron para darle un gran final. Como dice Gunhild, era el rey de Noruega aunque no tenga la corona, y se nota que su pueblo necesita que él los guíe una vez más para obtener la victoria por todo lo que Bjorn representa. Eso lo podemos ver en el siguiente fragmento. We need you to live, to lead us. Your name alone is worth 100 warriors. Entonces Bjorn arma una estrategia en la que les hace llegar a los Rus la información de que estaba muerto, pero cuando llegaron al campo de batalla, se encontraron con algo increíble. Bjorn aparece en un caballo blanco y se pone enfrente de ellos, plasmando todo el peso de su liderazgo como guerrero, que inspira a los suyos y hace temer a los ajenos. Pareció invencible hasta lo último, cuando logró levantar su espada con 3 flechazos en el pecho, y mientras los Rus miraban atónitos,
todos los vikingos de Noruega, reunidos ante el llamado de Bjorn, atacaron por delante y por detrás. Ante el asombro de Ivar, que no puede creer lo que está viendo, Hvitserk le dice algo como: "Te lo dije, no puedes matarlo". Esto hace referencia a que Bjorn es una especie de leyenda para su pueblo y que hagan lo que hagan jamás podrán acabar con lo que Bjorn representa, aunque obviamente pueda desaparecer físicamente. También podemos ver durante la temporada 6 cómo va evolucionando el personaje de Bjorn. Deja de lado sus ambiciones personales para abocarse a gobernar Kattegat y mantener vivos los valores de Ragnar. Lo vimos arrepentirse por todos los errores que cometió y sentirse dolido por saber que su muerte se acerca y hay cosas que no podrá remediar. Por otra parte, vemos que mantiene firme su fe en los dioses hasta último momento. Esto no es algo más, teniendo en cuenta que muchos personajes comienzan a dudar de sus creencias. Por último, cabe mencionar que algo que los creadores quisieron transmitir es que el legado de Ragnar sigue vivo en sus hijos. En el caso de Bjorn, representa su parte más guerrera, su liderazgo en batalla con la elaboración de una estrategia victoriosa, demostrando que es importantísimo para su pueblo. En otras etapas de vida también pudimos ver una conexión con la parte más aventurera de Ragnar en los viajes que realizó por el Mediterráneo. En el caso de Gunhild, sé que a muchos no le gustó el final que tuvo y es entendible. Podría haber muerto en batalla o irse en busca de un nuevo destino mucho más acorde para una guerrera como ella, que era una representación de lo que las mujeres vikingas podían aspirar a ser. Sin embargo, creo que Gunhild representa la desesperanza en este último tramo, es decir, ella marcó una y otra vez que veía acercarse el final de la época dorada de los vikingos y, con la muerte de los grandes líderes, no podía aspirar a mucho. Y la forma en la que elige morir es fiel a ese pensamiento. Prefiere encontrarse con los grandes representantes vikingos, como es el caso de su amado Bjorn, a quedarse en Kattegat a vivir una vida mediocre. Nuevamente, es cierto que podría haber ido en busca de otro destino, pero, repito, creo que no lo hace porque, tanto por lo que dice como por lo que manifiestan sus expresiones, se nota que está frustrada y que no ve un futuro prometedor ni para ella ni para su pueblo. Y esto que estoy diciendo me da pie para adentrarme en la trama de Kattegat y más puntualmente en lo que sucede con Ingrid y Erik, porque esto es la justificación de lo que dije anteriormente. A Gunhild ni siquiera le interesaba gobernar, algo totalmente diferente a lo que sucede con Ingrid y Erik, que son capaces de cualquier cosa con tal de obtener un poco de poder. La verdad, que aparezca una bruja que en un par de capítulos pasa de ser esclava a reina de Kattegat no tiene mucho sentido. Esta parte de la trama es la más aburrida de todas. Tanto Ingrid como Erik son personajes que no aportan nada, pero, justamente, esto representa la decadencia de los vikingos donde ya no hay grandes líderes, se empiezan a ver cada vez más vulnerables ante posibles ataques y sus creencias religiosas están perdiendo peso. Sí, de Erik el Rojo creo que podíamos esperar un poco más, ya que en la vida real fue un personaje muy importante para la historia vikinga. En el caso de Harald, es un personaje que nos ha entregado mucho a lo largo de la serie. Más allá de que nunca fue de mi agrado porque no le importa a quién tuviera que traicionar con tal de conseguir sus objetivos, y que esto, entre otras actitudes, lo conviertan en un ser poco amigable, me parece que está muy bien caracterizado y que su desenlace final es interesante. Harald se desvivía por tener poder y ganarse la admiración de todo el mundo. Esa fue siempre su gran ambición y todo lo que fue haciendo en la serie era para llegar a ser el rey de Noruega. En esta última etapa vemos a un Harald mucho más reflexivo, no tan cegado por lo material o lo superficial, sino más tranquilo y hasta triste o deprimido. There's an illusion of power that induces inside you a kind of madness. Claramente, cuando obtuvo el poder que tanto anhelaba, se dio cuenta que había idealizado esa posición, pero no era lo que realmente quería, o al menos no era lo esencial en su vida. Maquiavélico en muchos sentidos, optó por cualquier tipo de medios para alcanzar su fin. El costo que pagó por eso fue muy alto, asesinando a su hermano en ese proceso. A partir de ahí ya no tiene a nadie a su lado que lo quiera y lo respete de verdad, como así lo hacía Halfdan. Entonces, sale en busca de un nuevo desafío y de una muerte digna en batalla, fiel al espíritu vikingo. Si bien la escena en la que muere es bastante confusa porque se pierde en medio del bosque y de golpe lo matan, creo que morir era lo que él deseaba para liberarse de su dolor y poderse reencontrar con su hermano. Y muere solo porque es así como vivió, al menos luego de la muerte de Halfdan.
Sin dudas, Ivar es el personaje que sufre una transformación más grande en el último tramo de la serie. Cuando llega a Kiev, cambia por completo. Muchas de las máscaras e ilusiones que él había creado para protegerse y ocultar sus miedos e inseguridades se empiezan a difuminar y se notan cambios muy profundos en él. Está más frágil y sensible. La relación con Igor ayuda a sensibilizarlo. Creo que Ivar se ve reflejado en él y por eso lo ayuda. I think you saw something of yourself in me. I was a cripple too. I was so damaged. I wanted to die. You saved me. En cierta forma, Ivar hace con Igor lo que Ragnar hizo con él en Wessex, al hablarle y darle herramientas para que pueda salir de su lugar inocente, donde asumía su condición física como una debilidad y lo lleva a confiar en sus condiciones para establecerse como una persona fuerte, capaz de vencer cualquier tipo de adversidad. En el caso de Igor, Ivar lo ayuda a romper su infancia poco a poco y le da confianza para transformarse en el líder que todos los Rus necesitaban, un líder que quiere y respeta a su pueblo, muy diferente a lo que Oleg hacía, que ponía todos a merced de sus aspiraciones. Otra cuestión llamativa es la rápida aceptación que tuvo Ivar cuando llegó a Kattegat, después de que sometió a su pueblo a cualquier tipo de barbaridades en su etapa como rey. Al tiempo, Ivar se cansó de su papel amistoso y recordando lo que Ragnar le mencionó en Wessex, podemos ver cómo la ira se va apoderando nuevamente de él y decide ir a Inglaterra. Gracias a todos los dioses que Ivar tomó esa decisión porque a partir de ahí pudimos ver un poco más de acción y, ya en tierras sajonas, lo vimos nuevamente plasmando estrategias para vencer al enemigo como nos tenía acostumbrados. Finalmente, al enfrentar a los sajones al mando de un Alfred muy decidido a que esta vez los vikingos no se salgan con la suya, las cosas se empiezan a complicar. Ivar presentía que su final tenía que darse ahí, por eso deja su lugar pasivo en el campo de batalla donde solo da indicaciones para pasar al frente y encontrar una muerte digna. Esto se percibe cuando le dice al soldado enemigo que no teme y que lo mate, pero cuando cae herido en el suelo podemos ver cómo la película que Ivar se había creado en su cabeza, creyendo que era un dios y era invencible, se desmorona por completo, y según lo que habla con el adivino en la última charla, se deja entrever que el destino de Ivar era morir como una persona simple, que tal vez no sea demasiado recordada, que no era un dios ni mucho menos, y que él iba a tener que enfrentar eso. Por eso el adivino, en representación del destino, le dice que, aunque haya intentado matarlo cuando se negó a decirle que era un dios, no tiene caso, porque no puede evitarlo y en algún momento se va a tener que enfrentar a eso. De ser una persona cruel a la que todos le temían, pasa a mostrarnos su lado más humano. Expone, entre lágrimas y en los brazos de Berserk, su miedo a morir y ser olvidado. Esto también es una muestra de que Ivar pierde un poco la fe absoluta en el Valhalla y que luego de la muerte viene la felicidad y la posibilidad de poder disfrutar de beber con sus seres queridos y los dioses. Se lo muestra como cualquier ser humano que se rehúsa a dejar la vida en sus últimos instantes y que muera de la forma en que lo hizo, asesinado por el guerrero más débil, no hace más que mostrarlo como alguien común y corriente. Y termina muriendo en el lugar donde también vimos nacer, en cierta forma, al personaje de Ivar. En cuanto al legado de Ragnar que ya mencionamos con Bjorn, en el caso de Ivar creo que representa su parte más cruel y también absorbió la inteligencia y la estrategia en batalla, montando en más de una ocasión escenarios épicos que los demás no podían llegar ni a imaginar. Fiel a Ivar hasta último momento, como siempre decía, sus destinos estaban conectados. La última aparición de Berserk en el campo de batalla lo muestra como el gran guerrero que fue. Esas escenas son muy buenas, donde lo vemos ser atacado por todos lados y defenderse como un campeón. También demuestra un gran gesto al darle a Ivar sus últimas palabras de aliento y dándole tranquilidad de que él se aseguraría de que no sea olvidado. Por otra parte, Berserk siempre estuvo a la sombra de sus hermanos, primero de Uwe y luego de Ivar. Vivió de meterse en problemas tras problemas, siendo alcohólico y adicto. Le costó forjar su propio camino, pero creo que al final es lo que puede obtener. Un destino totalmente diferente al que tuvieron sus hermanos, donde se termina convirtiendo en cristiano y siendo bautizado con el nombre de Atelstan. Lo más raro de esta historia no es lo que sucede porque vemos una y otra vez el avance del cristianismo sobre las creencias paganas, sino el proceso. Verdaderamente no se explica por qué termina sucediendo eso, parece forzado, y creo que acá sí los creadores saltearon varias escenas que hubieran aclarado las cosas y explicado este desenlace. De más está decir que Berserk representa la rebeldía de Ragnar con sus dioses, la disolución de su fe y, por supuesto, la fuerte conexión espiritual que tuvo con Atelstan.
En el caso de Alfred, termina cumpliendo con el legado que le dejó Egbert, transformándose en un gran líder que sabe cómo guiar a su ejército hacia la victoria y que comprende que el futuro de su pueblo depende de él, como su abuelo le había transmitido. Alfred mete un cambio de imagen que es propio de querer marcar que también se avecinan grandes cambios en otros aspectos. A partir de ahí, deja de lado cualquier posibilidad de conciliación y solo quiere derrotar a los vikingos para que no vuelvan a pisar sus tierras. Prefiere eso que someterse una vez más, se apoya en su fe y contagia a los suyos con algunos discursos muy inspiradores. Y por último, solo nos queda repasar la travesía de Uwe. La verdad que su viaje en el mar se hizo muy denso, varios capítulos donde solo lo veíamos sufrir junto a Torvi, Otter y el resto de los vikingos, pero su llegada a América fue algo que se tornó interesante, sobre todo por ese choque cultural que se da con los nativos del lugar. Observando la transformación de Uwe, pudimos ver cómo poco a poco se iba pareciendo cada vez más a Ragnar, sobre todo en la faceta exploradora y aventurera de su padre, y también representa su versión más noble. Trata de conciliar con el enemigo, como le hizo en Wessex, evita los conflictos y acepta a otras culturas. Además, se nota en él una preocupación por mantener viva esa parte del legado de su padre, animándose a ir en busca de tierras desconocidas, movido por las historias que había oído, de la misma forma que sucedió con Ragnar cuando decidió navegar por primera vez hacia el oeste. Quiere para él y para los vikingos un futuro mejor. Uwe, en América, se encuentra con Floki, que después de estar mucho tiempo alejado de la historia, vuelve a aparecer y por fin podemos saber qué había sucedido con él. Floki creo que es la primera manifestación de que la mejor época de los vikingos estaba llegando a su fin. Cuando lleva consigo a un grupo de personas a Islandia, lo hace con la esperanza de que pueda cambiar las viejas costumbres que estaban destruyendo a los vikingos, como la extremada ambición que los hacía pelearse una y otra vez entre ellos, la sed de venganza y la poca capacidad de la mayoría para vivir en paz y armonía. En esta última parte, vemos a un Floki que dice que no pudo contener la tristeza de ver que los vikingos no iban a cambiar y que no podían vivir en paz. Deja de creer en sus dioses y muestra desinterés al respecto, solo quiere vivir tranquilo lo que le queda de vida. Aquí Floki, como gran amigo y la primera persona que confió en Ragnar, también manifiesta un legado de él en su última etapa, donde su desarrollo espiritual lo lleva a pensar que los dioses no son más que una creación de los hombres para justificar sus actos, apaciguar sus miedos e intentar encontrar respuestas a preguntas que tal vez no las tienen. En esta escena final, donde Uwe parece estar más bien en el lugar de Ragnar reencontrándose con su viejo amigo, podemos ver esto que estamos diciendo. In any case, I'll be dead soon. Is that the end? Cuando Uwe le pregunta si la muerte es el final, no solo manifiesta que tiene dudas sobre todo lo que creía sobre los dioses, sino que Floki, mucho más experimentado, con su silencio parece afirmar que la idea de una vida llena de gloria y alegrías después de la muerte ya no es una posibilidad, al menos para estos personajes. Creo que esta última escena nos da a entender que Uwe puede forjar un destino propio y diferente a lo que las costumbres vikingas indicaban. Para darle un cierre a este video, voy a repasar los ejes fundamentales que a mi entender quiere transmitir esta última entrega de Vikingos y dejar latente en la mente de los espectadores. Lo primero que se quiere dejar en claro es que las creencias cristianas están pisando cada vez más fuerte y están sobrepasando a la religión propia de los vikingos. Personajes como Leg y Otter son una manifestación de esos cambios. También vemos a Olaf recitar un versículo de la Biblia antes de morir. Nos enteramos de que un rey de Dinamarca adoptó el cristianismo y lo impuso en su sociedad. Y vemos a Hvitserk bautizarse. También podemos decir que el avance del cristianismo coincide con el fin de la época dorada de los vikingos. Esto también se manifiesta en la trama final de Kattegat, donde luego de la muerte de los grandes líderes, como dijo Gunhild, solo quedan líderes que no están a la altura. De todas formas, el nuevo choque cultural que se da en América es una pequeña mueca de esperanza de que los vikingos pueden seguir construyendo un legado, aunque para eso será necesario que modifiquen alguna de sus costumbres, y Uwe parece ser un buen representante para, al menos, intentar dar con ese cambio. Y por último, algo que sí me pareció interesante es cómo el legado de Ragnar siguió presente en sus hijos. Que un personaje que fue muy importante y que nos abandonó en la cuarta temporada pueda seguir vivo en sus hijos, me consuela un poco. Aunque particularmente creo que lo mejor de la serie se fue con Ragnar, de alguna u otra forma los creadores se las ingeniaron para que acompañemos este desenlace de Vikingos e hicieron un intento para que sus ideales estén presentes hasta el final.
Hasta acá el análisis de hoy de una serie que, como dije al principio, nos enriquece culturalmente, nos invita a conocer cómo convivían diferentes sociedades y sus respectivas creencias y a investigar mucho más para adquirir nuevos conocimientos. También nos deja personajes increíbles y hazañas que serán muy difíciles de olvidar. Sé que a muchos les puede haber gustado este final y a otros no, y eso es perfectamente entendible porque eso depende de una apreciación personal de cada uno. Me gustaría que escribieras en los comentarios con qué sensaciones te quedaste vos. Un saludo y hasta la próxima.